Hermanos, cordial saludo. Yo testifico para honra y gloria del Señor sobre el poder de la oración y el respaldo que da nuestra hermana María Luisa, lo oportuno que es el Señor con cada una de sus enseñanzas, permitiendo que se conviertan en herramientas para orarle a Dios con argumentos en medio de la adversidad. Es así como el Señor permitió que como familia viviéramos varias pruebas en distintos momentos, sin embargo nunca nos faltó su consuelo, esperanza en las promesas que hacía a través de nuestra hermana María Luisa y la fe que nos daba en cada enseñanza o meditación. Fue así como mi abuela, después de dolores intensos en su brazo tras visitar clínicas en medio de la pandemia buscando dónde le brindaran atención, una radiografía de tejidos blandos arrojó que tenía un presunto tumor que al parecer habría hecho metástasis y cuyo origen era en sus pulmones. Para gloria de Dios testifico que en cada oración que hacía la hermana María Luisa por los adultos mayores y personas que estuvieran en clínicas nos aferrábamos, y fue así como Dios luego rectificó todos esos estudios, permitiendo que le dieran de alta a solo unos días del pico que se vivió en el mes de julio en Barranquilla, Colombia, a causa de la pandemia, con resultados que eran contrarios a ese diagnóstico inicial, permitiendo que estuviera sana. Además, no solo la guardó de esto, sino a ella y a mi padre, que es reciente en la iglesia, contagiarse por COVID, siendo que ambos son población de riesgo y estuvieron mucho tiempo en clínicas y hospitales. Mi padre no se cansa de dar honra y gloria al Señor. Asimismo, guardó a mis hermanos contagiados con COVID, quienes estuvieron con manejo en casa. En su misericordia no permitió que mis padres se contagiaran y guardó la vida de mi sobrina de 1 año, que dio positivo. El Señor cumplió su promesa de llevar a ese ser a su iglesia, porque en la presencialidad mi madre jamás aceptó una invitación, pero en la virtualidad ha visto enseñanzas y meditaciones. El Señor permitió que ese virus llegara a mi casa y fue así como mi esposo se vio muy grave, entubado por 5 días, y pese a que su diagnóstico era crítico con compromiso de su pulmón derecho, Dios guardó su vida. El día que el Señor, a través de la hermana María Luisa, hizo la promesa de que estaría obrando sanidad en enfermos y que ellos se levantarían, tuvimos la certeza en Dios de que mi esposo superaría la enfermedad. Lo extubaron, pasaron a observación y tras 16 días en clínica le dieron de alta. Su recuperación ha sido muy rápida para la gloria de Dios, pero el virus también llegó a nuestra casa. Me dio a mí, a mis hijas y familiares que viven conmigo, mientras mi esposo estaba en la clínica. Sin embargo, el Señor no nos dejó padecer. Los síntomas eran evidentes, pero nos sostuvo cada día, permitiendo que tuviéramos manejo en casa y no nos complicáramos. Incluso un día en alabanza me faltaba el aire y por misericordia le pedí que me permitiera seguir alabándole. Y fue así como sentí gran cantidad de aire que entró por mi nariz y cómo se llenaban mis pulmones, y pude seguir alabando con más fuerza. Dios guardó nuestras vidas y lo más hermoso es que permitió que nos acercáramos más a Él y jamás entrara desespero. Nunca lo cuestionamos, nos gozábamos en esa experiencia viendo las maravillas y su infinita misericordia. Permitió tanta paz, tranquilidad y confianza en su palabra durante toda la prueba. Lo testifico todo para honra y gloria de su nombre. Testifico para darle la gloria, la honra, la alabanza a mi Padre Celestial. El Señor en su infinita misericordia me había prometido que Él se estaría glorificando en uno de mis seres queridos, por el cual yo le pedía mucho y me preocupaba y le oraba, que Él estaría extendiendo su mano y estaría libertándole. Es así como mi esposo, antes de la pandemia, empezó a presentar cuadros de ansiedad muy graves. Ya no dormía, no comía, y la situación cada día era pues más difícil porque su estado de ánimo empeoraba, pero mi Dios me prometía que Él se glorificaría, y es así como yo veo la mano de Dios extendida, como Él cumple su promesa, porque posteriormente llegó la pandemia y esta situación pues empeoró mucho más por el encierro, pero mi Dios se glorificó y a través de nuestra hermana María Luisa Él prometía que le estaría libertando, y es así como yo veo la mano de mi Dios extendido, el respaldo tan grande que le da a nuestro amado ministerio, nuestra hermana María Luisa, cómo Él la bendice, cómo a través de sus labios Dios se glorifica con gran poder, porque a través de las oraciones, en las enseñanzas, en las meditaciones, Dios ha extendido su mano, le ha libertado. Cada día yo veo cómo nuevamente Él va restaurando su salud, su semblante, cómo hoy ya puede nuevamente trabajar, porque en esos días Él no podía trabajar y hoy ya puede nuevamente desenvolverse, tener una conversación con otras personas con tranquilidad. Y eso me llena de mucha felicidad, porque es la manifestación de mi Dios, es la gracia de mi Dios y el respaldo que Él le da a nuestra hermana María Luisa. De igual manera, el Señor me decía que Él todo lo proveería. A través de la pandemia cerraron la oficina donde yo trabajaba porque los juzgados suspendieron términos, pero el Señor no me faltó con nada. El Señor se ha glorificado grandemente, el Señor todo lo proveía.
A mis jefes les proveía el dinero para que ellos me pagaran como si yo estuviese trabajando. Ponía ayudadores en medio de mi camino. En este momento nuevamente ya todo se ha podido ir restando como ha sido la promesa de mi Dios. Y Él me ha bendecido grandemente, no solo a mí, sino también a mi familia. En una oportunidad yo le decía a uno de mis seres queridos, porque salieron unas ayudas del gobierno, y ellos decían que no los anotara en nada, porque eso seguramente era mentira, que a ellos no iban a salir en nada. Yo les decía que no desconfiaran del poder de Dios, porque Dios se podía glorificar. Hermanos, fue así que de una manera tan sorprendente yo esa noche le oraba a mi Dios y yo le decía que tuviera misericordia, que no permitiera que ellos sintieran esa incredulidad, que les demostrara su poder, porque es que ellos habían visto la manifestación y la grandeza de mi Dios. Y fue así como al día siguiente, hermanos, nos llamaron, que no entendían cómo, porque los mercados que llegaron, porque fue una ayuda de unos mercados, venían contados y todo estaba completo, y al día siguiente apareció un mercado de más, y a la primera persona que llamaron fue a ese ser querido por el cual yo le había orado a Dios que tuviera pues misericordia y que le demostrara una vez más su poder, porque Dios es grande y abundante en misericordia y en poder. De igual manera, con mis servicios públicos yo he visto cómo Dios se ha glorificado, se ha manifestado, porque yo no tenía con qué pagar mis servicios públicos, y fue sorprendente porque en una oportunidad yo le decía a mi Dios, yo le decía Señor, pero Dios se manifestó, y cuando me llegó el siguiente recibo yo creí que me iban a llegar dobles, y no, aparecía abonado el recibo, y ya el siguiente, y el mes pasado me llegaron todos mis recibos pagos, y Dios se ha manifestado de una manera sorprendente, dándonos paz, dándonos tranquilidad, dándonos gozo, fortaleciéndonos, como ha sido su promesa divina. He testificado para darle la gloria, la honra y la alabanza a mi Padre Celestial. Voy a testificar para la honra y la misericordia del Señor. Va a ser 4 años que mi esposo tuvo un accidente y él quedó inválido, perdió los nervios de la vejiga, se quebró la médula espinal y ha sido un proceso largo, pero aferrada al Señor, honrando y glorificando a Dios, y el Señor ha hecho maravillas en él. Él era una persona que diario mantenía con sonda, y hace 15 días que le quité la sonda y él orina por sí mismo. Los médicos decían que él seguía con esa sonda por vida, pero el Señor se ha manifestado grandemente en él, porque él también ha escuchado las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, ha estado muy pendiente, ha orado, también yo imponiéndole manos, y así es como el Señor se ha manifestado grandemente en él. Y apenas empezó la pandemia, le dio 3 infartos, y para la honra del Señor, la honra y la gloria de mi Señor, le hicieron cirugía de corazón abierto y yo lo llevé a exámenes y todo, y bendito sea el Señor que está muy bien, gracias a Dios. El Señor me decía que iba a estar pasando por dificultades con ese varón, pero el Señor se ha manifestado grandemente en él, y que también nos iba a estar sustentando con los alimentos, con todo lo que necesitáramos. Y así es como veo la palabra del Señor cumplida. Esto lo testifico para alabar y engrandecer a nuestro Señor Jesucristo. Testifico para enaltecer el nombre de mi Padre Celestial. Desde la pandemia el Señor me venía diciendo que venían muchos cambios, nuevas responsabilidades, cumplimientos de horario, y que me daría tiempo para lo de Él. Me decía, te daré tiempo para lo mío. Yo no entendía, porque yo vivía con mi tiempo muy medido y no podía desplazarme hacia la iglesia para poder alabarle, para poder centrarme en sus cosas. Y en esta pandemia Él me ha dado tiempo y me ha exigido, como me lo ha dicho en profecía, que me exigiría más el cumplimiento de esos horarios. También me venía diciendo que una mujer estaría enferma. Yo le clamé con ese fervor, y también en la oración la hermana oró específicamente por enfermedades. Mi madre estuvo muy enferma. Ella fue diagnosticada con COVID y presentó una anomalía en uno de sus pulmones, una infección urinaria. Y la maravilla y la grandeza del Señor, hermanos, fue que le descubrieron un objeto que tenía en un pulmón hace más de 25 años. Y hasta ahora la ciencia médica lo detectó. Ya está en casa, recuperándose, y día en día veo la maravilla del Señor en ella. También la hermana en la profecía general nos hablaba de muchas sorpresas gratas, de que recibiríamos sorpresas gratas, pero yo no me imaginaba que eran tantas, hermanos, y así como el Señor lo pronunció a través de los labios de la hermana María Luisa, no ha sido una ni dos, ha sido una lluvia de sorpresas gratas, tanto para mí, para mi señora madre, como para mi hijo de 8 años que estuvo en esa gran bendición donde el Señor a través de la hermana nos dio esa maravillosa profecía. Todo esto lo testifico para enaltecer el nombre de mi Padre Celestial, la honra sea para Él.